Eso. Estamos en vivo, yo creo que voy a revisar aquí, ya nos van a ver ya estamos entrando. Ya estamos en vivo. Bien. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. ¿Cómo están? Vamos a darle un ratico acá a esta audiencia. Tengo un invitado muy especial hoy que le va a contar una historia que posiblemente los va a inspirar a muchos porque, bueno, yo voy a contar pues el principio. Está conmigo Andrés Botero, lo conocemos como Gugu Botero, y Andrés o Gugu fue trader o es trader, pero profesionalmente estaba dedicado a hacer esto en una compañía muy grande que ya no existe en Colombia, no voy a decir el nombre, pero ya se imaginan, y él estaba a cargo de una posición propia muy importante en acciones para esa compañía. Entonces ellos eran un grupo de traders que compraban y vendían la posición propia de esta gran comisionista de bolsa y recibían pues, obviamente comisiones sobre su performance. Era pura meritocracia. Un día llegó a mi casa, pues ya contará él los detalles porque yo creo que él cuente la historia. Y uno se imagina, bueno, pero este es un super trader y este man es tesísimo y trabaja con esta compañía grandísima. ¿Para qué me necesita a mí? Y tenía una situación de insomnio. Don Andrés Botero, Gugu, ¿cómo estás, hombre? Juancho, muy buenos días. Feliz de esta invitación, de poder conversar contigo, con tu comunidad. Me gustó mucho viendo los videos ayer en YouTube tuyos de tu historia, que tú no quieres tener seguidores, sino construir una comunidad. Sí, Y a mí también me encanta eso. Yo también tengo una comunidad por allá de otras cosas. de otras Después te cosas muy contaré. importantes. Sí, entonces sí. Eh, Muchas gracias por la Démosle a invitación. ingresarios, Gugu, ¿cómo fue esa angustia con que llegaste y por qué y qué fue lo que pasó después? Porque usted es el protagonista, yo simplemente hago preguntas. Bueno, lo bonito de la historia es que las crisis muchas veces son oportunidades muy grandes para no hacer cambios en la vida, eh, para el que está atento, para el que se mantiene con fuerza. Resulta que en la bolsa, la época como del 2008, la bolsa de valores aquí en Colombia se cayó como el 50%. Eh, y me acuerdo que pues de 160 traders que había en esa firma comisionista que manejaban posición propia, de un momento a otro quedamos como 9. 9 de 160, Madre Santa. 9 de 160. Y de esos 9, por ahí 3 o 4 que íbamos al trabajo. Entonces un día, ya cuando estaba empezándose a dar eso, eh, me acuerdo que hicimos contigo los cursos de Pristine. En esa época tú Sí. traías la gente de Pristine. Y nosotros éramos traders de puro estómago y de tener cierta información y cierto feeling del mercado también. Uno, pues, de tanto mirar el mercado, ya había desarrollado un buen feeling y la verdad es que el mercado en esa época era puro mercado alcista. No conocíamos, yo en mi experiencia de vida no había visto nunca el mercado bajar, porque yo empecé a trabajar yo empecé a trabajar en su valor en investigaciones económicas y muy rápido pasé a la mesa de acciones y yo me acuerdo que la jefa mía, María Teresa Zuluaga, pues ella le había tocado toda esa crisis, creo que era como del 99 o el 2000, o sea que el mercado se había caído muchísimo eh, y ella, me acuerdo en esa época las acciones de Bancolombia estaban a 3.000 pesos y subían a 3.300, ella llamaba a todos los clientes, venda, 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 eso no va a subir más, eso no va a subir más. Y nosotros los jóvenes le decíamos, compre, 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 eso va a subir infinitamente. Entonces no habíamos visto nunca bajar el mercado. Cuando el mercado se cayó 50%, pues muchos quedamos muy mal.
y en esa época apareciste con lo de Pristine, y entonces fuimos a hacer Pristine y se nos abrió una perspectiva muy diferente de lo que era el trading profesional, porque hasta el Chartismo momento clásico nosotros... en esa época, sí. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí pues hicimos el curso de Pristine, por ahí nos encontramos en una finca de una amiga en común, de la Mona Restrepo, me acuerdo, y, y un día no sé por qué nos pusimos a chatear en esa época uno chateaba era por Messenger. Entonces nos pusimos a chatear y yo, Juancho, ¿qué estás haciendo? Y me dijiste, estoy estudiando sobre los miedos. Y entonces yo te dije, ¿cómo así? Yo necesito que me enseñes eso porque a mí me da un miedo impresionante cuando me voy a acostar a dormir. O sea, yo no puedo dormir con la luz apagada, me tengo que poner la cobija así encima, yo siento que me van a hacer algo malo. Y me dijiste, no, eso es muy fácil, véngase para mi casa hoy a las 5 de la tarde. Entonces yo me fui para allá, yo tenía 26 años y todavía dormía con la luz prendida. Y no, y no soy el único, y no soy el único, yo creo. Entonces me acuerdo que llegué a tu casa y me preguntaste, bueno, ¿qué es lo que te da miedo? Yo te dije, no, Juancho, o sea, a mí me va a aparecer el diablo o Jesús o una bruja, yo no sé, a mí me van a hacer algo, pero a mí me da mucho miedo por la noche y la oscuridad y estar solo. Entonces me acuerdo que me empezaste a explicar una terapia que se llama técnicas de liberación emocional, que es una técnica espectacular que me encanta. Y bueno, mirando hasta que ya como que habías hecho la tarea y me dijiste, no, sabes que los niños que tienen insomnio es por problemas de abandono muchas veces del papá o de la mamá. Y apenas me dijiste eso, ahí mismo empecé a llorar y llorar y llorar y yo no podía parar de llorar y lloraba y lloraba. Eh, y entonces me dijiste, no, ahí hay un tema de abandono, hay que resolverlo. Entonces me acuerdo que hicimos pues la técnica ya con el abandono, me hablaste de que había que perdonar a mi papá, a mi mamá, todas esas cosas, yo no creía en nada de eso, hay que aclarar eso. Para mí todo lo que fuera terapia energéticas, eh, Reiki o cualquier cosa de esas, yo era negado totalmente para esas cosas, pero yo algo sentí contigo que yo sentí como una confianza y, y yo dije, pues yo voy a ir a ensayar eso, si Juancho está en eso, algo bueno tiene que haber ahí. Entonces hicimos todo ese proceso, yo empecé a comprender de dónde era que venía ese miedo y esa fue la primera vez que yo tengo memoria de dormir solo en mi casa, sin el aire acondicionado prendido, con las cobijas aquí, eso era pues una novedad para mí dormir con la cobija aquí al hombro y dormí perfecto. Entonces pues al otro día yo ya no podía del asombro, te llamé, Juancho, dormí con la cobija en los hombros, no me dio miedo, no sudé, no me dio pánico, no me dio nada. Eh, y, y pues siempre eso me ha hecho que llevarte en mi corazón muy, muy cerquita. De pronto no hablamos mucho, pero sí yo sé que los dos estamos muy conectados en el corazón y siempre para mí hay un sentimiento de gratitud. eh, No, es porque mutuo, mi ese fue, señor, es mutuo, porque digamos que hay una frase por ahí muy famosa que dice que el maestro no aparece hasta que el alumno no está listo. Entonces vos estabas listo, ya tocaste fondo, estabas mamado de no dormir, pues ¿quién va a aguantar ese voltaje? Y apareció el maestro. Yo simplemente usted sabe muy bien que la energía, a mí me canalizaron para que llegara usted. sí, eso fue espectacular, eso que no sabes pues las otras cosas que te voy a contar hoy. Eh, en esa época yo estaba, o sea, a mí se me quitó eso, entonces yo, wow, muy bien, pero yo seguí estudiando esa técnica por mi cuenta eh, y, por ejemplo, pude entender de dónde era que venía ese miedo al abandono. Y resulta que una vez mi papá y mi mamá yo estaba muy niño de unos 6 años y estaban peleando en la casa y mi mamá dijo que se iba a ir de la casa por la noche, y entonces mi mamá iba a salir corriendo, como a salir corriendo por la puerta, yo no sé pues qué iba a hacer, pero mi papá no la dejó, y entonces mis dos hermanos se fueron para donde mi papá y yo me fui para donde mi mamá. Entonces mi mamá dijo, no, mañana me voy, y fuimos y nos acostamos en mi cuarto, yo haciéndome esta técnica
de liberación Tapping. emocional, yo vi eso, yo vi qué fue lo que pasó, volví otra vez a ese recuerdo por una gastritis que no se me quitaba. Y entonces yo me hice esa técnica por ahí una hora seguida, más de una hora, porque el señor decía, cuando usted no pueda solucionar algo, hágase seguido 2, 3 horas, 4 horas y verá que usted va a ver qué es lo que le pasó. Entonces yo estaba en mi casa y yo me hice eso por ahí 2 horas seguidas, yo no sé cuánto, y yo quedé como en un sueño y yo vi toda esa escena otra vez porque no me acordaba, que esas son las cosas que pasa con lo de la niñez, que no nos acordamos y no podemos acceder a eso racionalmente. Yo no puedo ponerme a pensar, ay, ¿qué fue lo que a mí me pasó malo cuando estaba niño? Porque eso queda guardado por allá en unos archivos ocultos que solamente se va despertando a medida que uno va teniendo capacidad de resolver eso. Entonces yo me di cuenta y llega mi mamá y me dice, Andrés, ¿sabe que mañana nos vamos de esta casa? Usted es el único que está conmigo y así sea vivir debajo de un puente. Entonces, claro, en ese momento para mí quedarme dormido y no saber qué iba a pasar al otro día me generó una inseguridad. O sea, yo en ese momento, digamos que perdí temporalmente la seguridad porque la seguridad económica era mi papá y la seguridad de que es la casa, pues esa es la más seguridad de un niño, la casa y su papá y su mamá. Entonces, después de ese evento fue que yo ya no pude, hasta que estuve contigo, volver a dormir porque me había generado esa inseguridad. Entonces, eso implicó pues hablarlo con mi mamá, perdonarla, agradecer la experiencia que me mostraba. O sea, que eso me vino a enseñar que yo vine a entrenarme y a desarrollar nuevamente la seguridad, volverme a enraizar en esa seguridad, pero en mí. Entonces, pero lo bonito de eso fue que eso no solamente me quitó eso. Yo en esa época de la bolsa, nosotros ganábamos muchísimo dinero, pero es que eso era una locura, Eran toneladas, yo me acuerdo, eso eran unos sueldos irracionales. eso eran unos sueldos irracionales. O sea, en un día uno se podía ganar lo que, en un día, en un trade, en un día se podía ganar lo que se gana un ejecutivo, un gerente en un mes. Entonces nosotros nos habíamos alcoholizado mucho. Y yo en ese momento que fui a tu casa, yo estaba completamente alcoholizado. Yo tomaba todos los días alcohol. Yo fui alcohólico. Y a partir de eso, yo no volví a tomar. Ay, esa Como no la la... sabía. Yo Ah, es llevo que... 33 meses en mi cuarentena, Gugu. Ah. ¿Qué Hay cosa? De que... eso tenemos que hablar también porque ahorita le preguntaba a la gente, mucha gente en esta cuarentena se ha dedicado a beber. ¿Usted ha visto eso? Sí, claro. Ese es uno de los caminos. Sí, porque la ansiedad se busca que se calme con sustancias afuera y eso es Sí. súper peligroso. Usted y yo sabemos que es tener familia alcohólica, amigos alcohólicos y esta bebida alcohólica, porque lo fuimos y lo hicimos y Mm. pues yo era lo que se llama un alcohólico funcional, pero siga usted con la historia que está muy buena. Entonces, yo a las 2 semanas de eso ya no volví a tomar trago tampoco. ¿Por qué? Porque eso hizo una reprogramación en mi emocional que ya no hacía que eso que disparaba, que yo tomara alcohol, se estuviera ahí. Era como que, como si me hubieran, eso es como si te hubieran cambiado de un momento a otro como la información por dentro. Se reprogramó la neurobiología. Sí, se reprogramó. Entonces yo no volví a tomar. Obviamente uno tiene que poner de su parte. Pues yo para Ah, dejar de tomar trago, yo hice un ensayo. Esto es porque depende de la fuerza de voluntad que uno tenga también, lo puede hacer y otras personas necesitan más acompañamiento, más ayuda, pero en mi caso yo qué hice, yo dejé de tomar un año entero y al año me tomé un aguardiente porque algo por dentro me decía, para sanarse tienes que poder tomar alcohol y estar bien. No se sana el que deja de tomar alcohol toda la vida, eso es una represión, eso es una negación, eso no es así. Y yo me acuerdo que al año me tomé un aguardiente y yo sentí que me metió el diablo otra vez por dentro. Y yo dije, todavía no estoy listo. A los 4 años de hacer esa prueba cada año me tomé un aguardiente y yo sentí, esto no me hizo nada, no me cambió nada, pero a los 4 años pues de hacer un proceso interno muy grande. Y yo ahora puedo tomar alcohol tranquilamente, pero yo prácticamente casi no le recibo a nadie que me ofrezca un trago y yo solamente tomo en mi casa o en la finca. O sea, tiene que ser cosas que yo sepa que estoy solo porque el alcohol realmente es una
es un elemental muy poderoso y que ayuda a depurar las emociones. Cuando uno tiene una carga emocional demasiado grande, usted solito en su casa se toma 4 aguardienticos, tranquilito, llora o se pone bravo, le da rabia, lo que sea, pero esa emoción puede fluir, porque en los Andes, que yo me formé como sanador andino, las emociones no experimentadas o reprimidas, esa es la causa de tus problemas y de tu enfermedad. Entonces, imagínate, Juancho, el alcoholismo me empecé a sanar con eso. Tenía una alergia crónica prácticamente, se me quitó la alergia. Yo tomaba todos los días pastillas para la alergia, se me quitó. Y después me quedaba, era una gastritis que tenía desde los 10 años, desde ese evento, de lo de mi mamá ir a vivir en un puente. Y ya cuando yo visualicé que eso venía de ahí, se me quitó la gastritis. O sea, yo tomaba omeprazol todos los días. Y después de eso, nada, ni una sola pastilla. Hace 14 años que fue eso, Juancho. ¿Cómo les parece pues la historia? Esto, yo no me... ahora, él tocó un tema, Gugu tocó un tema muy interesante y no hemos pasado por ahí aún, y ese sanador en los Andes aprendió. ¿Y cómo fue esa llegada? Bueno, ¿qué siguió después de eso? ¿A quién encontraste? Porque yo sé que yo me fui a hacer una terapia con Gugu la otra vez y salí con mi flauta, no la toco tan bien pues como Andrés, como Gugu. Ah, ¿Qué pasó después? Véala. véala, por aquí está. Después de eso, me casé. Y en eso que me casé es cuando uno hace esas cosas en la vida, cuando vienen los hijos o cuando uno se casa, son oportunidades también para acceder a nuevos estados de ser y nuevas formas de ser. Obviamente la dejada del alcohol, eso hizo que cambiara los amigos, que cambiara muchos hábitos en la vida, o sea, ya nada de fiesta ni esas cosas. Y se cambia muchísimo el panorama. O sea, yo llegué a un tiempo donde yo ya me quedaba solo en la casa, cocinaba, y ahí empecé como en un proceso ya de empezar a estar más conmigo y no tanto afuera. Y después de eso yo me salí de donde estaba trabajando porque yo vi que esa empresa se iba a quebrar 2 años antes. Yo sentí esto acá están haciendo cosas muy mal hechas, esta gente no tiene ética y esto no va para ningún lado, y yo me salí. Entonces yo me salí 2 años antes de que pasara lo de la quiebra, lo de esa tragedia que pasó con eso, eh, y me fui a trabajar con mi papá. Eso es otro rollo, uno irse a trabajar con el papá. Ese sí lo pone a uno a sanarse. Entonces, bueno, hice eso. Después me puse a hacer trading con Oliver Vélez, que fue otro Tumbis, lo de BCM Trading, aunque yo admiro mucho a Oliver y me parece pues que para enseñar, y ese ha sido el pionero del del análisis técnico, y yo creo que muchos fundamentos vienen de ahí, pero esa empresa pues fracasó. No sé si eso fue culpa de Oliver o no, pero estuve como 6 meses tratando de ser trader ahí, no pude. Mi papá me llamó otra vez para que fuera a trabajar con él, y ahí estuve 3 años trabajando en el negocio familiar de las motos. Entonces ahí aprendí otro tipo de trabajo. Eh, pero en ese momento que yo estaba ahí, mi esposa, una prima me había dicho que fuera a hacer un curso de PNL con una empresa que se llama eh, como Seven Eleven, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo se llama eso? Entonces yo hice esa programación neurolingüística con mi esposa, que una prima nos invitó, y había conocido a través de mi esposa una señora que se llama Julieta, y que ella hacía terapias de masajes y hacía Reiki, y ella era vidente, y tenía como unos dones que yo en ese momento todavía no creía en eso. Yo creía en lo de las terapias que me enseñaste de Emotional Freedom Techniques, pero hasta ahí. O sea, yo de resto, de ahí para allá, ya no, eso era vudú. Pero entonces yo empecé a ir a masajes con esta señora, y esa señora ya me empezó como a hablar de los dones, y yo sentía que ella me ponía las manos en el cuerpo, y hay veces eso parecía como si le pusiera una plancha caliente a uno. Entonces yo dije, oye, aquí hay algo muy raro que yo no conozco.
Y ella me insistió 3 años seguidos que yo fuera a hacer un curso de PNL y yo no le paraba bola. Hasta que una prima fue, ay Andrés, que hay que hacer el curso de PNL. Entonces yo recién casado me fui con mi esposa a hacer el curso de PNL y allá nos empezaron a hablar del Reiki, de los chakras, de la reprogramación neurolingüística. Mejor dicho, yo en ese momento, Juancho, como se había pasado lo de cuando en el 2008 la bolsa cayó, Sí. yo pasé de tener muchísimo dinero a tener muy poquito. O sea, yo me acuerdo que yo iba a comprar el mercado a Carulla, pues, o al supermercado, y solomito no. O sea, que queso parmesano, no, eso es muy caro. Entonces yo compraba un poquitico de carne de cerdo, carne molida, un poquito, así el arroz, porque en esa época del 2008, cuando pasó todo eso, yo pasé de ser pues andar en BM y hacer pues todas las cosas que hacíamos en esa época con plata de 26 años, o sea, botar la plata a, a quedarme como sin nada. Qué buena experiencia. Sí, entonces, de ahí de esa quiebra, yo me quebré económicamente, eh, y en esa época yo quedé con algunas cositas. Estuve muy de buenas porque mi papá me dejó invertir en unos negocios de motos que él estaba fundando en ese momento. Nosotros somos distribuidores de Auteco, un distribuidor muy grande de Auteco, casi que el más grande que hay en Colombia. Y entonces mi papá me dijo, vea, yo estaba trabajando con él en ese momento, vamos a montar esta empresa, ¿usted quiere entrar? Entonces yo tenía pues como lo que me quedó y pude entrar en ese negocio y ahora soy inversionista en todos esos negocios de motos. Eh, pero por esa época yo quedé totalmente devastado. O sea, yo ya no era alcohólico, ya me había como equilibrado, me había vuelto a encontrar mucha parte de mi esencia, pero yo no quería ver a nadie afuera, o sea, porque era como que la imagen que yo tenía de mí hacia afuera ya no estaba, porque ya no estaba la plata, entonces ya estaba andando en un carrito normal, pues ya no iba a esa rumba, ya no podía hacer esos viajes, ni esa gastadera, ni la ropa más fina, ni nada de eso. Entonces yo me acuerdo que yo me encontraba a la gente en la calle y a mí me provocaba que no me mirara nadie, porque en esa época del 2008 también nosotros quedamos muy mal con muchos clientes, pues no por uno, sino que uno queda mal de todas maneras, el cliente era el que estaba haciendo las inversiones. Entonces, cuando yo fui a eso de PNL el primer día, eso era pues, mire para arriba, mire para abajo, abrácese, no se abrace, agáchese, baile, mueva, se haga. Y yo cuando empecé a abrazar a la gente, yo empecé a sentir otra vez que también algo me estaba volviendo. Uy, ¿a mí qué me pasó? Yo me había totalmente alejado del mundo y de la sociedad. Entonces fue otro despertar a hacer ese PNL, porque ya me encontraba a los amigos en la calle. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Como que me pude perdonar y conciliar con todo eso que había pasado y volver otra vez a construirme, pero ya desde otro punto muy diferente. Es increíble lo que logra el grado de conciencia cuando uno tiene presencia plena, porque Mm, seguramente cuando uno tiene 26 años, y ya lo contaste, pues uno está en el futuro o en el pasado, pues no vive el presente. La sí. música, ¿qué cambio ha significado en tu neurobiología? Uf, o sea, la música ya sí es la expresión de mi alma, como yo digo ahora que estoy lanzando un disco nuevo que se llama Camino al Centro. Ya en mi canal de YouTube y en Spotify hay 2 canciones de ese disco y es de una experiencia que yo tuve en Ecuador, conociendo eso de estar en el centro. O sea, estar en el centro es siempre habitar el momento presente, siempre estar uno siendo uno, siempre estoy siendo yo. A cada paso que doy, estoy siendo yo. Entonces la música ha sido un reencuentro conmigo mismo, con mi esencia y una forma de expresar esa esencia y de expresar ese ser. Es una expresión de mi ser. Y nos vas a Eh, tocar, pues obviamente, la expresión de tu claro, ser. ahora les voy a tocar. Eh, entonces en ese PNL hablaron de Reiki, de chakras, de un montón de cosas. Para mí eso era negado, pero yo dije, fui y le dije a la señora de los masajes, le dije, venga, ¿dónde es que hiciste eso del Reiki? Que yo voy a ir a ver eso, porque yo no creo en eso, yo voy a ir de todas maneras. Y ahí ya empecé un proceso ya de sanación interna, que ayer viendo qué significa ingresar,
el origen de las palabras para mí es muy importante. Yo también me formé en las tradiciones del Amazonas colombiano, que ellos todo lo hacen es a través de la palabra, y todo lo resuelven es a través de sentarse en comunidad a hablar, y eso se llama palabra de vida. Palabra de vida es palabra que uno habla, eso que uno es ejemplo de eso. Uno no habla cosas que uno no es, que uno no está dando ejemplo, sino que palabra de vida es que mi ejemplo habla por mí. Entonces yo me he formado con estos abuelos del Amazonas en esa filosofía, y siempre nos interesa mucho es el origen de las cosas. Y ayer viendo lo que significaba ingresar, que tu comunidad, tu tribu se llama ingresarios, o tu misión, ingresar dice que ingreso es dar un paso hacia adentro, hacia adentro. Y dice entrar, ingresar es entrar. Entonces me pareció muy curioso porque yo tengo un libro que se llama Entrar en la vida, precisamente, que resume una gran parte del camino que yo hice para encontrarme y todo mi proceso de sanación y de reencontrarme conmigo mismo. Qué hermosura, Entonces, hermano, pues, nos tiene aquí encantados. entonces, eso de ingresar, por eso tú dices ahora que es que no es enseñarte cómo es que se gana y cómo se maneja la plataforma, porque como dice, por ejemplo, Paul Lange, otro gran trader, así como tú y gran enseñante, que él dice, gente que sepa de trading se consigue eso por docenas, o sea, a $1 la docena, pero gente que sepa hacer trading de verdad son muy poquito, porque de ahí para allá es donde está el arte de eso. Entonces, me parece muy lindo que primero lo que estás haciendo es ingresar, o sea, que la persona entre a ver qué hay ahí en su casa, qué tiene ahí, lo resuelva, lo corrija, lo arregle, y después de eso ya sí puede entrar a resolver lo que es la economía. Porque Absolutamente, absolutamente. La captaste en toda su plenitud, así es. entonces me parece muy bonito eso. Eh, entonces, bueno, todas estas cosas del Reiki me fue llevando una cosa a la otra. Me fui para Sedona porque yo ya sentí algo dentro de mí que me decía, o sea, yo quería ser sanador y yo desde niño siempre he querido ser sanador. Mi abuela me decía que yo era médico y que estudiara medicina, pero a mí no me gustó eso. Yo estudié ingeniería industrial, pero yo me acuerdo que alguien se aporreaba y yo iba y le sobaba, pues, pero no, eso, además que le dañaba más las cosas y eso, pero yo siempre era queriendo sobar. Y mi mamá me decía que yo desde niño, cuando alguien se enfermaba y estábamos en la finca, yo iba a la huerta, cogía unas plantas, las echaba en agua, las revolvía y le decía, mire, tómese eso, que eso lo cura. Yo no Vea me usted. acuerdo de eso, pero mi mamá me decía eso. Entonces algo dentro de mí me dijo, usted, o sea, métase por ahí. Yo me metí en eso. Ya cuando uno se mete en camino, o sea, la espiritualidad yo la he entendido ahora como la relación conmigo mismo. La espiritualidad es conocerme a mí mismo, eso es. Ujú. Ahora, ahí hay una parte que es mística. Mística, ya la mística eh, ya es como, digamos, más esotérico. Ya es un conocimiento más esotérico, pero uno sin ser esotérico puede ser espiritual, el que se está echando para adentro cada rato a conocerse y a evolucionar, a desarrollarse, a crecer. Esa es la espiritualidad. Lo otro es el esoterismo, que a mí también me atrae mucho. Yo soy místico y soy esotérico y también soy espiritual. Entonces en eso me inscribí, yo quería pues, ¿dónde están los mejores de esto? Entonces me fui para hacer un curso a Sedona con un señor que llama Drúmbalo Melquicia, después que era una autoridad en el tema, eh, y él llevaba 20 años sin enseñar, iba a volver a enseñar, yo me inscribí y me fui para Sedona, en Arizona. Sedona se hace de cuenta Disney del esoterismo y de la mística y la espiritualidad. O sea, ya todos los almacenes son de psíquicos, reiki, cristales, cosas indígenas. Bueno, eso es la meca como de la espiritualidad. Y me inscribí en una sesión y es que con un chamán. Y yo no sabía ni siquiera que era un chamán en ese momento, eso fue en el 2013. Pero yo fui. Y entonces, bueno, nos acostamos en una piedra, por allá es que en un lugar de poder, yo no sabía que era un lugar de poder. Entonces yo me acosté, el señor empezó a tocar el tambor. Bueno, vayan mirando que van por un camino. Yo no veía nada. Van a entrar a una cueva, ninguna cueva. Van a entrar a la cueva, saquen ahí hay un tesoro, ábralo. Y yo dije, pues
Si ahí hay un tesoro, yo no he visto nada, pero yo sí voy a sacar algo de ahí. Y yo cogí, me imaginé que había un tesoro ahí, abrí y saqué una flauta. Yo, tan bueno, yo quiero aprender a tocar flauta. Cuando yo saco la flauta, el señor saca la flauta de él al tiempo. Y empieza a tocar flauta y yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí sí no era que me estaba imaginando. Yo estaba en una cueva, era un indígena con el pelo largo, con plumas, todo vestido de luces. Y yo estaba tocando flauta en esa cueva y yo lloraba porque me acababa de encontrar con algo que se me había perdido mucho tiempo y yo tenía mucha nostalgia porque yo no había, pues que me había hecho esto. Y yo lloré y lloré y lloré y toca flauta allá adentro y lloré y lloré. Entonces cuando salimos yo le pregunté al señor, oiga, ¿esas flautas dónde se consiguen? Pero yo dije, eso debe ser imposible de tocar. Pero él me dijo, vean, tal tienda ya las vende. Yo fui y me compré 3 flautas, eso me costó como $300, me fui para el hotel. Nada, no me sonaba. Yo, perdí la plata, esto no funciona. Bueno, resulta que las tales flautas estas nativoamericanas son en escala pentatónica. Había una que venía con un DVD y un señor que llamaba Del Borg, su misión era devolverle la música a la humanidad. Entonces yo pongo ese DVD y el señor dice, vea, esto es súper fácil, 5 minutos al día, la flauta está en escala pentatónica, ella solita sabe tocar, usted no necesita saber notas, música, no se tiene que aprender ninguna canción, toque desde el corazón lo que le vaya saliendo en el momento. Eso sí, pues mientras usted aprende pues la técnica y que los deditos sí se le levante cuando usted quiere y así. Y yo, ¿cómo? ¿Verdad que yo puedo hacer música? O sea, era un sueño que yo tenía toda la vida. Y yo, no, esto es lo mío. Entonces yo empecé a tocar en la casa todos los días. Y dele, y dele, y de eso no me sonaba. En esas cosas de Reiki, la profesora le muestro la flauta y me dice, hey, toca ahorita cuando se acabe la clase, toca un ratico ahí que eso está muy bonito. Entonces yo toqué, muerto de miedo pues ahí, pero toqué. Cuando a los días empieza a llegar la gente, oiga, venga, es que cuando usted tocó, yo empecé a ver una vida pasada y otra, no, es que usted tocó y yo lo vi, usted era un indígena así como un abuelo y usted me enseñó un montón de cosas y me dijo, vea, tiene que resolver esto, le voy a ayudar con esto otro, le voy a hacer así. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Por qué? Entonces ya así algo empezó con la música que yo dije, aquí hay algo importante. En esa época yo estaba trabajando con mi papá, ganaba mucha plata también, me iba muy bien, era socio, tenía un porcentaje de las utilidades del negocio. Eh, Le monté a mi papá toda la contabilidad porque eso lo manejaban como una tienda de barrio. O sea, una empresa que vendía 3.000, 4.000 motos mensuales y la manejaban como una tienda. Entonces yo contraté casi 20 contadores, le montamos toda la contabilidad en línea con el último coso, pues todo perfecto. Eh, pero me dio anemia. Y aquí es donde viendo la historia tuya en YouTube de tu canal de ingresario, es que me sorprende que la historia tuya y mía sea tan parecida. Porque a mí me dio anemia en ese trabajo. O sea, yo ahí tenía el éxito, pues, mejor dicho, estaba viviendo pues en uno de los mejores apartamentos de Medellín. Tenía pues todo el dinero, pero me dio anemia. Eso quiere decir, la sangre es la pasión por la vida. Y anemia quiere decir, usted no está haciendo lo que le apasiona, lo que le gusta, usted es el corazón, no está puesto ahí. Te habló la neurobiología, te habló el Claro, cuerpo. o sea, el cuerpo es súper sabio y las emociones, eso no dicen mentir. La mente es la que lo puede engañar a uno si El uno cuerpo no no está dice entrenado. mentiras. No, no dice mentira. Entonces me tocó hacer una cosa muy difícil, Juancho, dentro de lo que son los caminos ya esotéricos, digamos, cuando uno todavía no ha entendido bien la espiritualidad, pasa una cosa que llama la locura mística. Que la locura mística, muchos de los que nos tenemos, pues que nos volvemos sanadores, o mucha gente que se mete en estos caminos que ni siquiera es para sanador, le pasa lo de la locura mística.
que fue lo que le pasó al Buda. O sea, el Buda, ¿qué hizo? Se fue de la casa 12 años. Cuando el tipo se iluminó, todo el mundo sabe esa historia hasta ahí, pero un día a mí me contaron el resto de la historia. Cuando se iluminó, se fue para la casa a hablar con la señora. Y la señora lo miró y le dijo, ve, usted se iluminó. Y él le dijo, sí, pregúnteme lo que quiera. Y le dice la esposa, oiga, usted pudo haber hecho eso mismo habiendo quedadose aquí, sin haberse ido, ¿para qué fue de la casa? Y entonces el Buda se quedó sorprendido y le dijo, sí, pero en ese momento yo no sabía. Entonces, hay un viaje místico espiritual que muchos pasamos por ahí, pero el problema es que muchas de las personas no es capaz de regresar de ese viaje, sino que se queda haciendo ese viaje y ahí se pierde. Entonces Esa es una advertencia muy importante. es una advertencia, pero de todas maneras hay que tomar el riesgo de hacer el viaje. Sí, claro, claro. Hay que simplemente decirle, mire, este viaje tiene estos Ese riesgo. riesgos de que usted se raye y se quede loco por allá buscando la respuesta. Sí. Y tomando Entonces, ayahuasca todo el día o fumando vareta todo el día o drogas para que estados alterados de conciencia. sí, exactamente. O trago todo el día, porque hay gente que también dice, no, es que yo cuando tomo trago es cuando estoy inspirado. Y, bueno, porque también hay caminos espirituales con el alcohol. Hay unos que yo no lo conozco. Claro. Por eso se llama spirits en inglés, se llama spirits. Los alcoholes. Tiene espíritu, conecta con el espíritu, pero cuando se maneja bien. Pero entonces yo estaba pues en ese momento ganando mucho dinero, muy bien, exitoso, súper, wow, pero la felicidad por ningún lado, la alegría por ningún lado, o sea, para mí era una tortura todos los días ir a esa oficina. Aunque como yo soy un niño bueno, he sido un niño bueno, entonces yo pues hacía todo lo que había que hacer, o sea, lo hacía con el máximo amor que podía, pero no me resonaba. Entonces yo ya estaba muy metido en todo esto de espiritualidad, de esoterismo, de mística, ya pues a un punto que mi esposa ya estaba ya como muy preocupada, porque los que somos así obsesionados con las cosas, yo estaba obsesionado con eso. Entonces mi idea era, yo me voy a separar, me voy a ir para una montaña, a vestirme de blanco todo el día y yo me tengo que iluminar. Ese era mi sueño en ese momento ya de la mística, la locura mística. Entonces yo me salí de trabajar 2 meses o 3 meses antes de que naciera mi primera hija en el 2013. Así no sabía de qué iba a vivir, no tenía ni idea. O sea, yo me salí, yo dije, este apartamento toca venderlo porque acá no podemos seguir viviendo. O sea, yo más o menos hice los cálculos, me podía ir para un apartamentico chiquitico, pues para que me alcanzara para pagar el alquiler, el mercadito y así. Pero yo hice eso se llama el salto cuántico o el salto al vacío o el salto del loco, eso solamente lo hace uno en un momento de O el locura. triple salto mortal. El triple salto. Y entonces yo ya me metí más en todo ese mundo y yo me vestía de pantalones de colores, me mantenía lleno de collares, de pulseras de esas de indígenas, ese pelo así, la barba, mejor dicho, eso era pues un desastre. De buenas, que el universo sabe ciclar y sabe cuando uno está haciendo lo que le corresponde, el universo te está apoyando impresionantemente. Cuando no estás, el universo te quita como que todos o sea, te quita como ¿cómo se llama eso? La frecuencia, si estás en la frecuencia para la que naciste. Para que exactamente. O sea, es como que, usted está en esto, entonces venga, por acá le entrego, por allá le doy, usted se quita eso, o sea, se salió de la rosca. Como que usted está en la rosca o no está en la rosca. Sí. No está en coherencia. Entonces resulta que yo me salí y a los 2 o 3 meses ya estaba ganando más que cuando estaba trabajando. O sea, porque los negocios explotó más, creció más, empezaron a repartir más utilidades, como yo era socio y tenía un porcentaje también de acciones por estar trabajando, me pagaban con acciones. Entonces tenía más de eso. Obviamente a mi papá eso no le gustó, que yo no estuviera trabajando y que estuviera ganando más que antes. Pero eso fue todo un tema familiar muy, muy teso, hacer todos esos cambios en la vida. Pero yo sí dije un momento dado, yo no me puedo decir más mentiras. Yo tengo que encontrar qué es lo que a mí me gusta hacer en la vida y yo lo voy a encontrar. Y estoy dispuesto a pagar el precio que sea. O sea, estaba dispuesto a pagar el precio de la familia, que es un tesoro enorme. Después lo comprendí.
o sea, de los hijos, la economía. O sea, yo estaba dispuesto a entregarlo todo con tal de poder hacer lo que me gustaba en la vida, porque yo dije, yo no puedo seguir viviendo así, o sea, es que ya ni siquiera la sangre mía pues responde. Entonces, yo ahí ya me salí, me quedé en la casa, iba a todos los cursos del mundo de espiritualidad y de todo eso, y todo el día me mantenía meditando, estuve acostado en la cama, más de un año acostado en la cama, Juancho. Eso fue como en el 2014, entre el 2014 y el 2015, me acosté un año en la cama deprimido de todo, Wow. haciendo esa transformación, porque yo decía, pues yo ya no sé qué, pues yo no sé qué hacer, pero yo sé que eso no quiero, pero tampoco sé qué quiero hacer. Entonces, esos fueron 2 años muy difíciles para mi esposa, pues para la familia, para los hijos, para mi papá, mi mamá, o sea, todo el mundo era, usted se enloqueció, ese es un hippie, es que ser hippie con plata es muy fácil. Hippie con plata es muy fácil. Sí, Qué pero bueno. de buenas que la economía siempre me buscaba a mí, como que por más que yo tratara de negar eso, no me Atraes dejaba. la riqueza y la prosperidad, sos un imán. Exactamente. Y lo que he visto es eso, usted atrae el dinero y la prosperidad y lo que toca lo pone a crecer. Y ahí es donde está la otra parte del conversatorio que quiero tocar, y es qué significa la economía y eso de dónde viene y qué es lo que lo nutre y qué es lo que lo alimenta. Porque, y qué es lo que hace que eso se sostenga, se crezca, se alimente, se nutra. Porque ya después ya me formé como sanador pues andino, hice ya otros caminos. Y un día entendí que volví a casa. Cuando conocí esa historia del Buda, yo estaba jugando escondidijos con mi hija aquí en la casa, porque ahí es donde otra vez nos encontramos en la historia. Yo cuando me quedé en la casa, yo era el que le cambiaba los pañales a la niña. O sea, yo me dediqué a los hijos y a la familia. Y entonces, y para mí eso era como el oro, el tesoro. Entonces yo estaba jugando con mi hija en la casa, ya digamos 2000, eso hace 4 años, 2016, ya había pasado mucha parte de esa locura, ya me estaba otra vez vistiendo normal, ya me quité todas las pulseras, los collares, las vainas, yo dije, no, eso es por dentro y eso es una cosa muy íntima. La espiritualidad y el esoterismo y la mística se te va volviendo muy íntimo y ya uno no comparte eso con otras personas ni le interesa que la gente sepa mucho, sino que ya en ciertos círculos, con cierta familia espiritual, así. Entonces venía una pluma volando chiquita, y yo la vi, yo la cogí y me explicaron esa historia del Buda y algo por dentro me dijo, ya volviste a casa. Y yo ya me estaba sintiendo otra vez como cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, como en esa misma presencia, en esa misma esencia que había vuelto a encontrar. Entonces, estudiando con la sabiduría andina, el profesor decía, vean, los pacientes no se le va a salir nunca de 7, 8 cosas. Una, las relaciones de familia. Eso es número uno. O sea, el que quiera, por ejemplo, tener una buena economía, ahora vamos a ver por qué, sí o sí tiene que resolver la relación con el papá y con la mamá, y con la idea del padre y la idea de la madre. Y si no, no puede. Sí o sí con los hermanos, con la esposa y con los hijos en su casa. Esa es la familia. Lo otro, el trabajo. Esa es otra cosa que la gente va a consultar, el trabajo, porque es muy importante. Eso es lo que me da utilidad, lo que le da como sentido a mi vida. Le ayuda mucho a dar sentido a la vida porque me hace sentir útil. Lo otro, la pareja. Es otro aspecto muy importante de la vida. El otro aspecto muy importante de la vida, la economía, que es de lo que vamos a hablar ahora. El otro, la muerte o los duelos, las pérdidas, porque eso sí o sí que lo vamos a tener que enfrentar hasta que podamos ser inmortales, pues, o algo así. Pero sí o sí nos vamos a tener que relacionar con eso en nuestra vida, que alguien se muera o pérdidas o duelos o la misma muerte de nosotros, vamos a tener que relacionarnos bien con ella, porque va a llegar, va a llegar. Por eso les llaman la dama blanca, o sea, es una señora, para uno poder, hay que relacionarse con esa señora, porque la señora algún día viene y le dice, bueno, hermano, hasta aquí llegamos. O sea, todos tenemos fecha de vencimiento hasta ahora. El otro es la salud, que tiene que ver también mucho con la vejez. Si le tengo mucho miedo a la vejez, me voy a enfermar para morirme antes de llegar a viejo, por ejemplo. Esa es una cosa que
es muy recurrente en los pacientes. O sea, se enferma porque le tiene miedo a ser viejo. La salud, que ya nos dimos cuenta también que la salud es casi que, si esa no está, como está pasando ahora en esta pandemia, todo lo otro se paró. La espiritualidad, que es la relación conmigo mismo. O sea, yo no, por más que yo me vaya a la montaña más lejos, yo me he ido a las montañas más lejos de todas a caminar 5 horas, 10 horas, un día entero, lejos del mundo. Y nunca me he podido alejar ni un solo milímetro de mí mismo. O sea, donde me he ido, siempre me he tenido que llevar a mí, me he tenido que aguantarme. Y Así entonces, es. esa relación conmigo mismo, eso se llama la espiritualidad. Y lo otro sería ya lo que es el propósito de la vida. O sea, ahora sí, yo a qué fue que vine y yo qué quiero hacer. Esa es otra cosa que también la gente pregunta mucho, pero no se va a salir de ahí. Entonces resulta que me pareció muy curioso y lo anoté aquí cuando dijiste que la estructura de mi felicidad es mi familia. Y eso tiene mucho, mucho que ver con lo que estás haciendo de empoderar a las personas en su economía o empoderar a las personas en todo su aspecto humano, espiritual y mental, emocional, sentimental, físico, con a través de lo que estás haciendo con ingresarios de la economía. ¿Por qué? Porque economía en el origen de esa palabra significa administración de la casa. O sea, la economía significa dirección y administración de una casa. Eso significa economía en el origen de la palabra. Entonces, si yo no tengo buenas relaciones con mi casa, o sea, mi familia, digamos mi primera familia, que es mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo voy a tener una mala relación con esa señora que se llama economía. Entonces, obviamente, no me va a ir bien con ella. O sea, esa economía no me va a tratar bien, no me va a ayudar, no se me va a presentar, no va a fluir, no va a crecer, ¿no? Porque yo estoy teniendo una mala relación. Es como que casi que no me quiere ni ver. O sea, si esa señora que es economía no me quiere ni ver, entonces, ¿qué me va a dar? No me va a dar, me va a dar es puro palo cada que me ve, ¡pam! Guarapazo. Un Porque la guarapalo. irrespeto. Claro, porque no estoy teniendo buena relación. En los Andes siempre es, toda la sanación va encaminada en cómo hago para relacionarme bien con mi entorno. Y mi entorno son esas 8 cosas que te dije ahora. Casi, ese es todo mi entorno. Entonces, uno de mi entorno es mi economía. Una clave que hacen los indígenas es personificar las cosas para poderse relacionar con ellas. Entonces, por eso ellos dicen que el árbol tiene espíritu. O sea, el árbol es un señor. Pero ¿por qué? Para uno puede decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Ve, necesito que me ayudes, ¿vos para qué servís? O dame esta medicina. Lo mismo con la economía. Nosotros volvemos la economía una persona. Y entonces hacemos una cajita de la economía, le hacemos un nidito, una camita muy linda, porque la economía es una idea, eso no está. ¿Dónde está la economía? No está. Es una idea, es un concepto. Pero yo, para yo poderme relacionar con esa idea, como es tan abstracto, yo tengo que volverla a una construcción metafísica y hacer de eso ya una persona. ¿Para qué? Para yo poderme relacionar. Entonces nosotros le tenemos a eso una casita, le tenemos camita, entonces uno pone ahí su economía, que puede ser representada en una piedrita, entonces uno le pone oro, le pone plata, le pone flores, le da vino para que sea divina, le pone whiskycito para que, o sea, vea los lujos. Ah, que no está fluyendo, le echa una gotica de agua. Mire, o sea, florezca, le traje flores. Ay, sea más dulce conmigo, vea, le traje dulcecitos. Y uno todos los días, buenos días, economía, buenas tardes, ¿cómo estás? Oiga, venga, Qué ¿por qué no se está maravilla, hombre, pasando? Gugu. Entonces ella te va a empezar a contar, es que vea, usted tiene esto, 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 esto y esto. Entonces, uno le pone billetes de $1 que hay que conseguir los billetes de $1, 21 billetes, 7 billetes, todas las veces empezar a reconocer. ¿Cuándo me he relacionado mal con el dinero? Es que, no, es que esos ricos y fue tanto. Entonces ya estás diciendo que el dinero no es bueno. Nah. Es que el tío mío le pegaba a la esposa y ese era el rico de la familia, entonces yo ya asumí que ese rico es malo. Tráquete. Ahí voy teniendo esa mala relación con la economía. O de niño,
por ejemplo, un paciente, el papá no tenía mucho dinero y el papá recibió una herencia y recibió mucho dinero de un momento a otro. Y el papá después de eso se fue de la casa, se separó, se consiguió otra. Para ese paciente de niño, tener dinero es malo porque significa perder el papá, perder la seguridad, perder la familia. Esa persona, hasta que no resuelva eso, no puede tener dinero porque lo tiene asociado como algo malo. O sea, ese imán antes es rechazando, tiene la polaridad contraria. Cuando trata de llegar el dinero, ¡pum! 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 Lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza. Entonces, ahí es cuando uno puede empezar a tener una buena relación con la economía, cuando yo mínimo tengo que personificarla, hacer una construcción metafísica y empezar a saludarla todos los días, hablar, oiga, venga, no vea. O sea, esto a mí no me está gustando. Pues, yo estoy trabajando 15 horas al día, así, 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 pero no me están llegando el dinero. ¿Qué está pasando? En eso que yo empiezo a hablar con eso, como eso es como decir si yo sacara una parte mía y la pusiera acá para poderla mirar, porque la economía está dentro de mí. O sea, es parte de mí, pero yo la tengo que sacar para poder hablar con eso y decirle, oiga, venga, ¿qué está pasando? Y ahí cuando yo voy haciendo ese ejercicio, voy entendiendo. Ah, claro, no, pues es que yo cómo voy a tener pues buena economía si es que yo estoy peleado con el dinero, estoy Como peleado con... uno trata el dinero, aquí le decimos mucho a los ingresarios que Claro, el dinero es una energía para acelerar sueños, para crear sueños, para materializar sueños. Y si se trata mal el dinero y si yo no lo respeto, pues no me va a respetar. así es. En los Andes, cuando le recibe el dinero, lo primero que hace, gracias, multiplícate, que se me ¡Qué multiplique, belleza! se le multiplique a todos. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente me tengo que dar cuenta que el oro adentro es el oro afuera. No voy a tener afuera lo que no tenga adentro. No puedo tener eso. Voy a tener afuera lo que tengo por dentro. Es una proyección desde adentro. Eso es la economía que tengo es una proyección mía. Ahora, yo no tengo que cambiar eso afuera. Yo cambio adentro eso para que se proyecte de otra manera. Ahora, yo voy a hacer aquí un ajuste logístico porque yo creo que esto vale una nueva edición. Llevamos una hora, mire cómo se va esto, 1 hora y 8 minutos conversando aquí con Google. Y yo quiero que usted toque la flauta porque Eso. eso, quiero que la gente se conecte con eso y en este momento para que en una próxima invitación, porque sé que muchos están aquí encantados con tu prosa, con tu historia, con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu elocuencia, con tu espiritualidad, con tu sensibilidad. Queremos oír la flauta. Eso. Entonces voy a tocar la flauta y que nos recordemos. Yo siempre toco para mí y eso hace que yo comparta eso con todos. Siempre las cosas son para uno primero y desde ahí es que uno logra hacerlo con los otros porque uno siempre hace primero para uno. Y recordarnos que nosotros somos ese oro, pero ¿qué pasó? Que se nos perdió el brillo, se nos olvidó brillar. Nosotros vinimos a brillar a este mundo y nosotros somos seres divinos, nosotros somos polvo de estrellas. No tienes que ser espiritual ni esotérico ni nada. Somos hijos de la luz, eso somos nosotros y nosotros venimos a brillar. Y lo que nos falta es, haga de cuenta que esa pepita de oro ya está opaca porque no le volví a dar brillo. Tengo que volver a pulirme, a brillar, a sobarme, a quererme, a amarme, a valorarme. Porque cuando yo me valoro, mi economía se valora. Cuando yo valoro afuera, mi economía se valora, se valoriza, mi economía aumenta. Cuando yo valoro todas las experiencias que me pasan en la vida, buenas o malas, mi economía se aumenta. Cuando yo valoro una rabia que me dio, mi economía se aumenta. Cuando yo valoro que me dejó la señora en la calle, mi economía se, pero cuando lo valoro de verdad, o sea, cuando lo agradezco, cuando entiendo eso, por qué pasó, para qué me sirvió, qué me entregó, el oro que hay en todas las cosas. Entonces ahí es cuando yo brillo y ese brillo hace que más brillo llegue hacia mí, lo que llamabas tú la coherencia esa radical.
Entonces, que esta flauta sea para que nos volvamos a valorar todo, aprenderlo a valorar. Una clave para valorar mínimo, agradecer todo lo que me pasa, lo que me ha pasado y lo que me va a pasar y lo que me está pasando, así no lo entienda, así no lo entienda. No importa que no lo entienda, no importa que así piense que es malo y que es mentiras, que lo estoy agradeciendo. Dale las gracias, porque las gracias da brillo, da brillo. Y después va a llegar las respuestas que necesite y va a llegar la comprensión. Fabuloso. Mejor dicho, nos dejaste a todos aquí atónitos, felices, llenos de paz. Me Te encanta eso. felicito. Me siento muy orgulloso de tu proceso, de haberlo visto desde colapsar hasta esto. No, wow. Pero, Juancho, hermano. muchas gracias. Yo anoche estuve pensando cómo yo podía, digamos, tener una reciprocidad contigo por eso y fue muy clara la respuesta. Haber aprovechado eso y haber respondido ante eso haciendo mi camino, esa es la mejor manera de agradecerte. O sea, que puedas ver los frutos de esa ayuda, de esa mano que me diste en ese momento. Que nadie nació sabio en este mundo. Todos vamos a necesitar de alguien que nos acompañe, que nos guíe, que en algún momento nos ayude. Entonces, pues, muy agradecido, Juancho, sabes que te tengo en mi corazón, muy agradecido con toda la tribu de ingresarios. Me parece una misión espectacular y creo que la humanidad vamos hacia allá, lo necesitamos ir hacia allá. No importa cómo es tu trabajo, porque el trabajo es tu utilidad. El trabajo no te va a traer el dinero, lo que te va a traer el dinero es la economía, es ese ingresar, entrar adentro, aprender a amarte, a conocerte, a valorarte. Eso es lo que en el fondo estás haciendo con las personas y desde mi corazón, desde mi luz, que se siga expandiendo tu misión y que muchas más personas puedan llegar a ti y que tú puedas llegar a ellas. Muchas gracias por la invitación. Hermano, y esta es tu casa, aquí tenés que volver porque tenés mucho que compartir, mucho que aportarle a esta gente. Ahí estoy leyendo los comentarios, después te los comparto. Están muy, muy entusiasmados. Y esto que es muy, muy íntimo, porque aquí no hay mucha gente.
Ah, me encanta. Llevarlo a la comunidad grande porque van a escuchar este mensaje espectacular, hermano. Muy Dale, bacano. Juancho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Vámonos a hacer trading. Chao. Chao.